Era un guardabosques corriente que patrullaba su sección del desierto todos los días. Pero un día, su atención se centró en un árbol enorme. Había algo extraño en su tronco, casi como si estuviera vivo. Al acercarse, se dio cuenta de que no era solo un nido. Lo que vio dentro cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este vídeo. El primer resplandor del amanecer se extendía sobre el horizonte de Namibia, como una pincelada lenta, casi indecisa, sobre un lienzo de polvo y silencio. Jaylen Brooks se despertó antes de que el sol emergiera por completo, como lo hacía cada día desde hacía más de una década. No necesitaba reloj ni alarma. Su vida se medía por el ritmo del viento, por el sonido de los francolines a lo lejos, por la forma en que la oscuridad se desvanecía hasta convertirse en un fuego suave en el cielo. Afuera, el aire era frío y delgado. Dentro de la pequeña cabaña de metal y madera que servía de puesto de guardia, olía a aceite viejo y tierra seca. En una pared colgaba un mapa topográfico desteñido, cubierto de círculos trazados a lápiz y tachuelas oxidadas. En una esquina, rodeada por un cuadrado vacío, se leía una anotación casi borrada: Zona Norte, sin actividad. Aquel sector siempre le había intrigado. No había huellas de animales, ni nidos, ni rastros de carroñeros. Incluso los buitres, que jamás desperdiciaban nada, giraban sobre esa parte del desierto y luego se alejaban en otra dirección. Jaylen lo había notado desde hacía meses, cuando comenzó a registrar los avistamientos de fauna para el informe de temporada. Los números contaban una historia invisible. La vida retrocedía allí, y el silencio crecía como una mancha. Se vistió con movimientos lentos, automáticos, el cuerpo acostumbrado a la rutina hasta el punto de no pensar en ella. La camisa caqui, los pantalones descoloridos por el sol, las botas de cuero endurecidas por la arena, el sombrero de ala ancha que llevaba la forma exacta de su cabeza. Alrededor del cuello colgaban los binoculares de goma cuarteada. Encendió el pequeño hornillo de gas y sirvió café en una taza metálica. El sabor amargo lo devolvió al presente. A esa hora, el mundo era todavía un rumor, una transición entre la quietud de la noche y el movimiento del día. Al salir al porche de su cabaña, apoyó una mano en la barandilla oxidada y observó el horizonte. La llanura se extendía sin fin, cubierta de hierba amarillenta y piedras rojizas. En la distancia, un grupo de springboks cruzaba en fila, sus cuerpos reflejando el primer brillo del sol. Más allá, el aire ondulaba con el calor que aún no existía, como si el desierto recordara lo que estaba por venir. Jaylen era un hombre de hábitos meticulosos. Había aprendido que en la soledad del desierto, el orden era una forma de resistencia. Cada mañana escribía en su cuaderno de campo con una letra precisa y pequeña, anotando la hora, el viento, los sonidos o su ausencia, y cualquier movimiento animal que alcanzara a distinguir. Lo hacía sin pensar en la utilidad inmediata de esas notas. Era su manera de conversar con la tierra. El desierto, creía, hablaba en patrones, en pequeñas alteraciones del ritmo. La huella de un chacal donde no debía estar, el canto de un pájaro desplazado, una grieta nueva en la roca. Con los años había aprendido a leer esos signos como si fueran palabras. Por eso, cuando comenzó a sentir que algo cambiaba, no lo atribuyó a la imaginación. Lo percibía en la forma en que el aire retenía el calor, en el modo en que los sonidos se apagaban antes de alcanzar su oído, en el silencio pesado que se acumulaba al norte, donde nadie iba desde hacía mucho tiempo. Mientras bebía el último sorbo de café, notó que el viento venía de una dirección distinta. Soplando desde el norte, traía un olor metálico, un rastro tan leve que casi podría haberlo ignorado. Pero no lo hizo. Dejó la taza sobre el escalón y bajó hasta la camioneta. Era una vieja Land Cruiser del color de la tierra, cubierta de polvo y arañazos. El motor tosió antes de arrancar. Jaylen subió y se quedó un momento en silencio, observando el mapa extendido sobre el asiento del copiloto. En él había señalado con un círculo rojo la franja de terreno que quería revisar. No estaba obligado a hacerlo. Su trabajo consistía en patrullar los límites del parque y registrar movimientos de cazadores furtivos o animales enfermos. Pero algo lo empujaba. No era curiosidad, ni siquiera deber. Era otra cosa.
la sensación de que la tierra misma lo llamaba. Condujo despacio siguiendo el sendero de grava que se desvanecía entre matorrales secos. La luz se intensificó hasta volver el cielo blanco, y el aire comenzó a temblar con el calor. El desierto despertaba, pero no del todo. A medida que avanzaba, notó que los sonidos habituales, el zumbido de los insectos, el canto lejano de los pájaros, desaparecían. Apagó la radio y escuchó. Nada. El silencio absoluto, ese que no es ausencia sino sustancia, lo envolvía. Le dio la impresión de estar entrando en un espacio que no pertenecía al mismo mundo que el resto del parque. Se detuvo en un pequeño promontorio y tomó los binoculares. En el horizonte se alzaba algo que rompía la línea perfecta del terreno. Un árbol. No era raro encontrar acacias dispersas en aquella región, pero esta destacaba. Su copa era enorme, desproporcionada, y parecía curvarse bajo un peso invisible. Al enfocar mejor, Jalen vio que no se trataba de sombras. El tronco estaba cubierto por una masa irregular, como si un enjambre de aves hubiera tejido una fortaleza sobre él. Recordó las colonias de pájaros tejedores que construyen nidos comunales, estructuras tan grandes que pueden cobijar a cientos de individuos. Pero esto era diferente. Aquella construcción ocupaba casi todo el árbol, y su tamaño superaba cualquier registro conocido. No solo eso. El color era distinto, una mezcla de tonos pajizos, óxidos, y algo que reflejaba la luz como metal. Se quedó observando durante largos minutos, con el corazón latiéndole despacio, hasta que el sudor le corrió por la espalda. Apagó el motor y bajó. El calor le golpeó el rostro como una pared. Apuntó las coordenadas en su cuaderno y tomó una fotografía con la cámara digital. Luego se inclinó sobre el suelo. La arena tenía una textura extraña, endurecida, casi como si hubiera sido sometida a calor extremo. No había rastros de insectos, ni madrigueras, ni huellas. Era un terreno muerto. Dio unos pasos más, pero el aire se volvió tan denso que tuvo que detenerse. Algo en su interior, una advertencia vieja como el instinto, le dijo que no debía acercarse más. No ese día. No todavía. Volvió a la camioneta. Mientras arrancaba, echó una última mirada al árbol. Bajo la luz del mediodía, la masa del nido parecía moverse ligeramente, como si respirara. Parpadeó y el movimiento cesó. Se quedó inmóvil, preguntándose si el calor le estaba jugando una mala pasada. Pero sabía que no era eso. Condujo de regreso al puesto, con las manos tensas sobre el volante. El camino de regreso se hizo más largo que el de ida. El cielo, que en la mañana había sido un mar de azul, ahora era un espejo blanco que cegaba. El sonido de las ruedas sobre la grava era el único acompañamiento. Cuando finalmente vio su cabaña, el alivio se mezcló con una incomodidad sorda, como si hubiera cruzado una frontera invisible y algo se hubiera quedado adherido a su sombra. Esa noche, después de cenar frijoles enlatados y pan duro, se sentó junto a la ventana con su cuaderno abierto. La lámpara de queroseno proyectaba un círculo amarillento sobre la mesa. Escribió: estructura anómala observada a Bnichirenstraße 7S 16 de 49E. Posible origen aviar. Dimensiones excesivas. Zona sin actividad sonora. Suelo desecado. Levantó la vista. Afuera el viento soplaba con intermitencia, y en cada ráfaga parecía traer un susurro que se desvanecía antes de llegar a sus oídos. Cerró el cuaderno y apoyó la espalda en la silla. En la penumbra, pensó en Daniel, su viejo compañero de patrulla, el que había muerto años atrás por una trampa de cazadores furtivos. Recordó la promesa que se hizo entonces: nunca ignorar las señales del desierto, porque el desierto hablaba, aunque casi nadie supiera escucharlo. Apagó la lámpara, pero no durmió. En algún momento de la madrugada, un sonido lejano lo despertó, un zumbido suave, persistente, como si la tierra respirara bajo su cama. Se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, escuchando. El ruido duró unos segundos, luego cesó. Salió al porche, descalzo, con la linterna en la mano. El viento se había detenido, el cielo estaba cubierto de estrellas inmóviles. En la distancia, hacia el norte, creyó ver un parpadeo tenue, un reflejo breve que podría haber sido una estrella, o algo más.
No volvió a dormir el resto de la noche. Cuando el amanecer regresó, Jaylen ya había decidido que volvería al árbol. No podía dejarlo pasar. Tal vez era solo un fenómeno natural, una rareza de las aves o del clima, pero algo en su interior le decía que no. Lo sentía como una llamada. Mientras preparaba café, observó la fina línea del horizonte y pensó en la inmensidad que lo separaba de la civilización. Allí, entre la soledad y el silencio, cualquier cosa podía permanecer oculta durante años, incluso algo que no debía existir. Esa mañana, la luz fue más fría y el cielo más opaco. Tomó su cuaderno, la cámara, el GPS y el cinturón de herramientas. Antes de subir a la camioneta, se detuvo un instante frente a la puerta abierta de la cabaña y respiró hondo. El aire tenía un gusto metálico, igual que la noche anterior. No supo si era una coincidencia o una advertencia. Luego encendió el motor y partió hacia el norte, siguiendo el mismo camino de arena y grava. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más silencioso, más inmóvil. Ni una nube, ni una sombra en movimiento. Todo estaba suspendido. En el retrovisor, su cabaña se hacía pequeña, una mancha en el horizonte. Delante, la línea recta de la carretera lo conducía hacia lo desconocido. El motor rugía con monotonía, y el aire caliente se filtraba por las rendijas como un aliento vivo. Sentía que el desierto lo observaba, no con ojos, sino con presencia. Cada piedra, cada matorral, parecía registrar su paso. La distancia se volvió engañosa. Lo que parecía cerca se alejaba con cada kilómetro. Pero él siguió, sin dudar, guiado por las coordenadas que había anotado la noche anterior. El sol subía despacio. Jaylen ajustó el sombrero y pensó en lo que había sentido al mirar el árbol por primera vez. Una mezcla de miedo y fascinación. No sabía qué encontraría, pero tenía la certeza de que aquel día, al cruzar el límite de la zona muerta, algo cambiaría para siempre. El aire parecía vibrar con una expectativa muda. En el horizonte, una línea oscura comenzó a crecer, la silueta solitaria de la acacia gigante. Jaylen sonrió sin saber por qué. Quizá por la emoción, quizá por el presentimiento de que lo que estaba a punto de descubrir no pertenecía del todo a este mundo. Aceleró un poco, y el rugido del motor se perdió en el vacío. El desierto se extendía infinito frente a él, y la sombra del árbol lo esperaba inmóvil, como un centinela. Así comenzó el viaje que lo llevaría más allá de los límites de la ciencia, de la razón y del propio silencio. El viaje hacia el corazón de un desierto que no solo callaba, sino que escuchaba. Y Jaylen, sin saberlo aún, ya había cruzado el umbral. El motor de la Land Cruiser rugía débilmente bajo el sol que ya comenzaba a endurecer la luz, extendiendo una claridad blanca y despiadada sobre la llanura. Jaylen Brooks había salido antes del amanecer, con el aire aún frío, cuando la arena retenía el último aliento nocturno. Pero a medida que avanzaba hacia el norte, el día se desplegaba con un resplandor que no perdonaba nada. La carretera de grava se transformó pronto en una franja de polvo y piedras. Las ruedas levantaban una nube pálida que el viento no se dignaba a dispersar. Frente a él, el horizonte parecía más cercano y más distante al mismo tiempo. Una línea que prometía movimiento y contenía quietud. El desierto, pensó, era un animal que dormía con un ojo abierto. Había pasado ya más de una hora desde que dejó atrás la última señal de vida humana. El tanque de agua oxidado que marcaba el límite del puesto. A partir de allí, el territorio se volvía plano, inmenso, sin referencia alguna salvo las sombras temblorosas que el calor proyectaba sobre el suelo. El GPS titilaba sobre el tablero, un punto rojo moviéndose lentamente sobre una cuadrícula vacía. Jaylen mantenía el volante firme, los ojos en el horizonte, la mente alerta. La sensación de ir entrando en una región que no quería ser visitada crecía con cada kilómetro. No era superstición, era experiencia. Había aprendido a leer la hostilidad en el aire, igual que otros leen en los rostros, y ese aire, cargado de un olor metálico y espeso, le hablaba de límites invisibles. Cuando finalmente se detuvo, el motor se apagó con un gemido cansado. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso. Jaylen bajó del vehículo y sintió que la tierra bajo sus botas devolvía un eco sordo.
Ni una cigarra, ni un zumbido, ni el más leve susurro de viento. La quietud era tan total que lo hizo contener el aliento. Miró alrededor. A su derecha, el cauce seco de un río serpenteaba entre matorrales quebradizos. A la izquierda, la llanura se extendía hasta perderse en una neblina dorada. El árbol estaba allí, visible a varios kilómetros, recortado contra el cielo con su copa enorme, su sombra cayendo como una mancha negra sobre el suelo descolorido. Desde la distancia, parecía un gigante solitario que aguardaba desde otro tiempo. Sacó los binoculares y los alzó con movimientos mecánicos. El aumento le reveló la misma forma colosal que había observado el día anterior, pero ahora, bajo la luz directa, podía distinguir detalles que antes se confundían con sombras. La estructura que lo cubría no era un simple nido. Era un tejido denso de ramas, pastos secos y fragmentos de materiales imposibles. Pedazos de plástico, tiras de tela, cables finos y retorcidos que reflejaban destellos como filamentos metálicos. Parecía un cuerpo vivo atrapado en un estado intermedio entre la naturaleza y la ruina. Jaylen sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío ni con el calor. Era el presentimiento de algo que no encajaba en ningún registro de su experiencia. Anotó las coordenadas exactas, ajustó su mochila y comenzó a caminar. Cada paso levantaba una nube de polvo que se disolvía sin ruido. El sol ya pesaba sobre su espalda, y el aire parecía vibrar con una energía invisible. A medida que se acercaba, la textura del suelo cambiaba. La arena, antes suelta y ligera, se endurecía como si hubiera sido cocida por fuego. Aparecieron grietas finas, formando líneas que se cruzaban en espirales irregulares. Jaylen se agachó, pasó los dedos por una de ellas y sintió una resistencia inusual. La superficie era áspera, pero no natural. Se parecía más a una costra endurecida por calor extremo que a la erosión del viento. Sacó una pequeña espátula de su equipo, raspó un trozo y lo guardó en un tubo de muestra. El color era pardo oscuro, con reflejos verdes. En el fondo de su mente comenzó a formarse la palabra quemado, aunque no había señales de fuego. Continuó avanzando. A unos 100 metros del árbol, notó otra cosa. El aire se volvió más pesado, casi húmedo, a pesar de la sequedad del entorno. Era como si el espacio alrededor del tronco tuviera su propio clima, una atmósfera diferente. El olor metálico era más fuerte ahora, mezclado con un dulzor leve, similar al de la savia recién cortada. Jaylen se detuvo. A su alrededor, el paisaje era plano, pero algo lo oprimía, como si hubiera entrado en una cámara cerrada. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire le raspaba la garganta, y continuó con pasos más lentos. Llegó al límite del círculo de tierra muerta que rodeaba el árbol. Allí, la vegetación desaparecía por completo. Ni un tallo, ni una raíz, ni siquiera insectos. Solo el polvo endurecido y la sombra densa del árbol extendiéndose sobre él. Jaylen miró hacia arriba. El sol lo cegó por un instante. La copa de la acacia se desplegaba como un abanico inmenso, y el nido, esa masa imposible, parecía cubrir la mitad del cielo. No era una simple acumulación de ramas, era una construcción organizada, con cavidades, túneles, capas superpuestas. Había lógica en su caos, y esa lógica le resultaba inquietantemente familiar, como si replicara patrones de algo que los humanos conocían demasiado bien. Rodeó el árbol en silencio, tomando fotografías desde distintos ángulos. En el suelo encontró marcas de botas. Se inclinó. Eran profundas, frescas, y seguían una trayectoria clara que llegaba desde el sur y terminaba a pocos metros del tronco. Se detuvo en una de ellas, midió su longitud con la mirada. Talla 10, quizá 11. 2 juegos de huellas. No eran viejas. El viento aún no las había borrado. Junto a una de ellas, vio el extremo aplastado de un cigarrillo. Lo recogió con cuidado y lo guardó en una bolsa. Cerca había un fragmento de envoltorio plástico, translúcido y rojizo. Lo reconoció. Envoltorio de carne seca, marca local, popular entre camioneros. Alguien había estado allí, no más de una semana atrás. Sintió la mirada del árbol sobre él. Sabía que era una idea absurda,
pero no podía apartarla. El silencio se había vuelto tan espeso que cada uno de sus movimientos parecía una transgresión. Miró hacia el nido, que ahora colgaba como una nube petrificada. En algunos puntos, el sol hacía brillar trozos de metal entrelazados. En otros, las sombras formaban aberturas que parecían respiraderos. Sacó los binoculares de nuevo y apuntó hacia la parte más densa de la estructura. Al principio no vio nada. Luego, algo se movió. Fue una oscilación leve, una contracción apenas perceptible en una sección del tejido. El movimiento era rítmico, pausado, como el lento ascenso y descenso del pecho de un ser dormido. Bajó los binoculares y los volvió a levantar. Nada. Todo quieto otra vez. El sudor le corría por el cuello. No sabía si era el calor o el miedo. Dio unos pasos hacia atrás. El suelo bajo sus botas vibró ligeramente, una sensación más sentida que escuchada. Jaylen se agachó, tocó la superficie con la palma. Era cálida. La retiró de inmediato. No era una ilusión. El calor provenía de abajo, como si algo latiera bajo la tierra. Miró el árbol. El tronco, grueso y oscuro, mostraba surcos profundos llenos de una resina seca, endurecida como vidrio. Esa resina tenía un color inusual, casi cobrizo. Metió un fragmento en un frasco y lo cerró herméticamente. Decidió rodear la base en busca de más evidencias. En el lado norte, vio una serie de líneas paralelas grabadas en el suelo, como si se hubiera arrastrado algo pesado hacia el tronco. La siguió con la vista hasta encontrar un destello metálico. Se agachó y comenzó a remover el polvo con los dedos. Era un casquillo de bala, deformado, casi plano. Lo limpió con el pañuelo y leyó la inscripción. Calibre .22. Nada de caza mayor. Era un calibre pequeño, de precisión. Se lo guardó en el bolsillo. Aquello no tenía sentido. ¿Qué podía estar cazando a alguien en un lugar donde no había vida? El sol ya estaba alto. El aire ardía como hierro al rojo vivo. Jaylen buscó la sombra del árbol, pero se detuvo antes de alcanzarla. El instinto le gritaba que no cruzara esa frontera. Desde donde estaba, podía ver cómo el tejido del nido descendía casi hasta el suelo, formando túneles que se hundían en la penumbra. Las fibras se movían apenas, pero lo suficiente para que pareciera que algo respiraba detrás de ellas. Un sonido leve, parecido al roce de ramas secas, llegó hasta sus oídos. Se tensó, escuchando. No era el viento, no había viento. Era un murmullo irregular, como si 1000 cuerpos diminutos se desplazaran dentro del entramado. Sintió que debía marcharse. Apretó los labios y retrocedió paso a paso hasta la camioneta. Cuando subió, el aire dentro del vehículo era un horno. Giró la llave. El motor dudó antes de encenderse. Mientras la vibración llenaba el espacio, Jaylen se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La soltó despacio y miró por el parabrisas. El árbol seguía allí, inmutable. No se movía, no lo perseguía, pero algo en él lo seguía observando. Esa fue la sensación que lo acompañó durante todo el trayecto de regreso. La certeza de que había sido visto. A medida que se alejaba, la vida regresaba. Primero una mosca, luego el zumbido de un insecto más grande, después el graznido lejano de un pájaro. El mundo parecía despertar de un sueño. Jaylen aflojó la tensión de los hombros, pero el alivio era apenas parcial. Lo que había dejado atrás no se disipaba. Quedaba adherido al pensamiento, como el eco de una nota grave que no termina de extinguirse. Cuando divisó el puesto en la distancia, el sol ya caía hacia el oeste, coloreando el cielo de un naranja espeso. Estacionó, apagó el motor y permaneció sentado, mirando cómo el polvo se asentaba lentamente alrededor del vehículo. Nadie más en kilómetros. Solo él y el viento que regresaba con su canto tenue, como si el desierto, satisfecho de su curiosidad, le devolviera la voz. Entró en la cabaña y dejó el equipo sobre la mesa. Abrió el cuaderno y escribió sin quitarse el sombrero. Segunda aproximación exitosa, estructura confirmada, dimensiones superiores a cualquier referencia conocida, presencia humana reciente, actividad interna detectada por observación directa y vibración superficial, zona acústicamente anulada. Se detuvo un momento antes de añadir la última línea, sin explicación coherente con patrones ambientales conocidos. Recomendado nuevo estudio al amanecer. Cerró el cuaderno.
La noche se filtraba por la ventana abierta, trayendo consigo el olor de la arena enfriándose. Apoyó los codos sobre la mesa y permaneció allí, en silencio, mientras la oscuridad se adensaba. Había cruzado el umbral del silencio y regresado, pero no como antes. El desierto ya no era el mismo. Ahora sabía que al norte existía un lugar donde la vida se había detenido o había decidido transformarse en algo distinto. Algo que no pertenecía del todo a los animales ni a los hombres. Y mientras las primeras estrellas asomaban en el cielo, Jaylen comprendió que aquel día solo había sido el comienzo. Porque la verdadera llamada del desierto no se escucha una vez. Se repite, incesante, hasta que el hombre obedece. La noche llegó despacio, extendiéndose sobre el desierto como un manto líquido que absorbía los últimos destellos del sol. El calor del día aún vibraba en el aire, y las paredes metálicas de la cabaña del guardabosques exhalaban una tibieza sofocante. Jaylen Brooks había intentado concentrarse en sus notas, pero la tinta de su bolígrafo se había detenido en mitad de una frase. No encontraba las palabras correctas. Frente a él, la lámpara de queroseno temblaba con un brillo pálido, y el papel parecía respirar bajo la luz. Desde que regresó del árbol, una inquietud invisible lo acompañaba. No era miedo exactamente, sino la sensación persistente de haber traído algo consigo. Una presencia muda que se había adherido a su piel y a su mente como el polvo del camino. Intentó distraerse preparando la cena. Abrió una lata de frijoles, cortó un trozo de pan seco y vertió agua caliente en una taza de café instantáneo. Los movimientos eran los de siempre, pero la rutina ya no tenía el poder de apaciguar el pensamiento. Mientras comía en silencio, los recuerdos del día se le mezclaban en imágenes difusas. El árbol inmenso, el aire denso, las marcas de botas en la tierra muerta, el leve temblor bajo sus pies. Lo que más lo perturbaba no era lo que había visto, sino lo que había sentido. La certeza de que no estaba solo en aquel círculo de silencio, de que algo lo observaba, sin ojos, desde dentro de la masa viva que cubría la copa del árbol. Dejó los platos a un lado y salió al porche. La noche era tan clara que las estrellas parecían colgar a poca altura, pulsando con una luz serena. El desierto, que durante el día era una extensión abrasadora de piedra y polvo, se transformaba bajo la luna en un océano de sombras plateadas. En la distancia, la línea del horizonte se perdía en una neblina blanca. Todo parecía quieto, pero esa quietud no era paz, era atención. Jaylen lo sabía. El desierto nunca estaba dormido, solo esperaba. Se apoyó en la barandilla y miró hacia el norte. No podía ver el árbol desde allí, pero lo sentía, igual que se siente un pensamiento persistente al borde de la conciencia. El viento soplaba débilmente desde esa dirección, y en su corriente llegaba un olor que no era natural. Un aroma dulce y terroso, parecido al de la resina vieja o la fruta fermentada. Jaylen lo reconoció de inmediato. Era el mismo olor que había percibido al acercarse al nido. Regresó adentro y preparó el equipo. Había decidido volver a observar durante la noche, pero no moverse del puesto. Instaló su pequeña cámara con visión nocturna sobre un trípode, orientándola hacia el norte, y colocó a su alrededor 2 sensores de movimiento. Conectó todo al portátil y comprobó las baterías. Luego revisó el micrófono de ambiente, ajustó la sensibilidad y dejó el sistema grabando. Si algo se movía allá afuera, lo sabría. Cuando terminó, se sentó frente al monitor y esperó. La pantalla mostraba una franja oscura de terreno con el cielo tachonado de estrellas. Todo estaba quieto. La cámara parpadeaba en modo automático, actualizando cada pocos segundos. Jaylen tomó una libreta y comenzó a escribir, tratando de ordenar sus ideas. Escribió sobre el silencio, sobre cómo el aire parecía absorber los sonidos antes de que nacieran. Anotó sus observaciones sobre la temperatura, más baja de lo esperado, a pesar de la falta de viento. Luego, casi sin pensarlo, escribió una frase suelta. El árbol está vivo, pero no como un árbol. Se quedó mirándola largo rato. No sabía qué significaba exactamente, pero la frase le producía un escalofrío. Recordó cómo el tronco vibraba levemente al tocarlo, como si tuviera un pulso interno. Había visto suficientes anomalías naturales en su vida, raíces fosilizadas, formaciones minerales con forma de órganos.
pero ninguna le había devuelto la mirada. Pasada una hora, la monotonía del monitor comenzó a hipnotizarlo. La línea del horizonte permanecía inmóvil. El zumbido de los insectos se hacía más intenso alrededor de la cabaña, una sinfonía de vida que contrastaba con la nada del norte. Entonces, algo cambió. En la pantalla, un destello débil cruzó de izquierda a derecha. Un punto de luz que desapareció tan rápido que al principio creyó que era un reflejo. Rebobinó el vídeo unos segundos y lo reprodujo cuadro por cuadro. La luz estaba allí, una esfera pequeña, de un tono blanquecino, que parecía flotar a escasa altura sobre el suelo. Avanzaba lentamente hacia el árbol. Jaylen se inclinó hacia la pantalla, el corazón acelerado. La luz titiló 3 veces y luego se extinguió. Salió al exterior. La temperatura había bajado drásticamente. El aire era tan frío que al exhalar se formaban nubes breves de vapor. Todo el entorno parecía escuchar. El murmullo de los insectos se había detenido. En la distancia, el desierto era una planicie vacía, pero Jaylen sintió que algo se movía, algo grande, aunque invisible. Permaneció de pie, inmóvil, los ojos fijos en la oscuridad. No veía nada, pero sentía una vibración lejana, un zumbido profundo que parecía provenir del suelo. La primera vez que lo oyó, pensó que era el motor de algún vehículo lejano, pero duró demasiado y no cambió de intensidad. Venía del norte, del árbol. Regresó a la cabaña y observó nuevamente la pantalla. En el borde inferior, algo se movía. Al principio, creyó que era un fallo de la imagen, una interferencia. Pero al ampliar, distinguió un movimiento orgánico, casi respiratorio. La masa del nido parecía hincharse y contraerse con un ritmo lento. No era viento. Jaylen lo supo. El aire en esa región no se movía. La estructura entera palpitaba. Sintió una corriente de sudor frío bajarle por la espalda. Era imposible, y sin embargo, lo estaba viendo. Corrió a buscar la cámara portátil, salió al porche y apuntó el zoom hacia el norte. La oscuridad era total, pero un resplandor muy tenue se dibujaba sobre el horizonte. Una luz cálida, casi ámbar. No podía provenir del cielo, ni de un fuego. Parecía emanada desde dentro de la tierra. Grabó durante varios minutos. El resplandor aumentaba y disminuía como si siguiera una respiración. Cuando bajó la cámara, el corazón le latía con fuerza. Era consciente de la insensatez de su decisión, pero no podía quedarse quieto. Debía verlo más de cerca. Encendió el motor del vehículo y condujo lentamente, sin faros, guiándose por la luz de la luna. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más profundo. Los neumáticos ya no crujían sobre la arena. El ruido parecía disolverse antes de llegar a sus oídos. Cuando llegó al límite de la zona muerta, detuvo el motor. El resplandor era visible ahora, un halo dorado que envolvía la silueta del árbol. La masa del nido parecía emanar un calor propio, un calor que se sentía incluso a distancia. Jaylen bajó, llevando la cámara y la linterna apagada. Dio unos pasos en la oscuridad. El aire estaba cargado de un aroma espeso, dulzón, difícil de identificar. Al principio creyó que era savia, pero tenía algo más, un matiz salino, casi orgánico. El suelo bajo sus botas estaba tibio. La vibración era constante. Se agachó, tocó la superficie con la palma abierta. La tierra parecía viva, latiendo a un ritmo casi imperceptible. Miró hacia el árbol y contuvo la respiración. La superficie del nido se movía. Las fibras se deslizaban como si respiraran, contrayéndose en oleadas. Era un movimiento demasiado lento para ser producto del viento, pero demasiado regular para ser azar. Por un momento, la superficie se iluminó desde adentro, una luminiscencia pálida, semejante al brillo de ciertos hongos nocturnos. Jaylen alzó la cámara y comenzó a grabar. El lente captó el resplandor y el movimiento, pero no su sensación. El aire vibraba, y esa vibración se le metía en el pecho, haciéndole temblar los huesos. El sonido llegó después, bajo y continuo, como un suspiro prolongado que parecía surgir de las profundidades del árbol. No era un rugido ni un gemido. Era algo más íntimo, más elemental, un ritmo respiratorio. Jaylen se quedó inmóvil, con la cámara apuntando al centro del nido. Su mente intentaba racionalizarlo. Dilatación térmica, corrientes de aire,
resonancia acústica, pero su cuerpo ya sabía la verdad. Aquello no era un fenómeno físico, era vida. Una vida que no entendía, una vida que lo sentía a él tanto como él la sentía a ella. Retrocedió lentamente, con cuidado de no hacer ruido. El aire a su alrededor parecía espeso, como si caminara dentro de un líquido invisible. Cada paso requería un esfuerzo inmenso. Al llegar al vehículo, notó que sus manos temblaban. Encendió el motor, pero el sonido de la combustión se escuchó amortiguado, como si la atmósfera lo absorbiera. Giró el volante y comenzó a alejarse. El resplandor del árbol quedó detrás, palpitante, hasta que el horizonte lo tragó por completo. Solo entonces los sonidos regresaron. El rumor de los neumáticos, el zumbido distante de los insectos, el crujir de la suspensión. Fue como si el mundo hubiera exhalado. De vuelta en la cabaña, apagó el motor y permaneció dentro del vehículo varios minutos, con las manos aún en el volante. El silencio del interior era distinto, más familiar, casi humano. Cuando finalmente bajó, el cielo del este comenzaba a clarear. La noche estaba a punto de morir. Entró, dejó la cámara sobre la mesa y encendió la lámpara. El reflejo de su rostro en la ventana le devolvió una imagen que no reconoció del todo. Los ojos agrandados, las mejillas hundidas, la piel cubierta de polvo y sudor. Se sentó, conectó la cámara al portátil y reprodujo la grabación. Lo que vio lo hizo contener el aliento. El video mostraba exactamente lo que había presenciado, la masa del nido respirando. En ciertos fotogramas, el movimiento era tan claro que resultaba imposible atribuirlo a una ilusión óptica. En otros, se distinguían sombras internas, movimientos que parecían pertenecer a organismos pequeños, como aves o mamíferos, moviéndose en sincronía. Pero lo más inquietante era el sonido. A través del micrófono se escuchaba un murmullo grave, un pulso constante que coincidía con su propia frecuencia cardíaca. Jaylen bajó el volumen, pero el eco del sonido seguía dentro de él. Cerró la laptop, apagó la lámpara y se quedó a oscuras. El amanecer se filtraba lentamente por la ventana, tiñendo el polvo del aire de un color dorado. No sabía si lo que había visto pertenecía al reino de la biología o a algo más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que los hombres inventaran las palabras para nombrarlo. Sentía el corazón pesado, pero también una extraña fascinación. La necesidad de entender era más fuerte que el miedo. El árbol respiraba, y con cada exhalación, algo del desierto cambiaba. Jaylen lo sabía, no había terminado con él. Y él, por su parte, tampoco había terminado con el árbol. El día llegó silencioso, sin viento. Afuera, las sombras se disipaban, pero dentro de la cabaña, el aire seguía denso. Jaylen guardó su cuaderno y se sirvió otro café. Miró el horizonte por la ventana. En la distancia, la línea que marcaba el norte parecía temblar con un resplandor apenas visible. Pensó en lo que había sentido cuando el árbol respiró. No era solo movimiento o calor, era reconocimiento, como si aquella cosa, fuese lo que fuese, supiera que él existía. Y quizá, pensó, también lo había invitado a volver. Esa idea lo acompañó mientras el sol ascendía y el cielo se volvía blanco. Cada pensamiento, cada respiración, repetía el mismo ritmo que había sentido bajo sus pies. Sin proponérselo, comenzó a imitarlo, respirando con la cadencia del árbol. Lento, profundo, pausado. Y entonces lo comprendió con una claridad que lo heló por dentro. El silencio del norte no era ausencia de vida. Era su lenguaje. Un lenguaje que ahora él empezaba a entender. El amanecer llegó sin canto de aves. El desierto amaneció en silencio, cubierto por una luz fría y blanquecina que parecía surgir desde abajo, no del cielo. Jaylen Brooks se levantó antes de que el sol tocara el horizonte. No había dormido. El sueño se le había escapado durante toda la noche, reemplazado por un estado de alerta inquietante, como si su mente hubiera seguido despierta mientras su cuerpo intentaba descansar. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido grave del árbol respirando regresaba. No como un recuerdo, sino como un eco real que parecía retumbar bajo el suelo. Cuando finalmente se levantó, sintió los músculos entumecidos y una pesadez en la nuca. Afuera,
El aire estaba quieto y el cielo carecía de matices. La claridad era uniforme, casi artificial. Parecía un día sin temperatura. Se preparó un café rápido, sin apetito. El sabor amargo no lo reconfortó. Había llegado a un punto en que la rutina había perdido su capacidad de anclarlo. Desde aquella noche, todo lo que consideraba natural había comenzado a torcerse. No sabía si se trataba de cansancio o de otra cosa, pero tenía la sensación de que algo más que la tierra se estaba moviendo bajo la superficie. Esa idea lo acompañó mientras se sentaba frente al escritorio, encendía su vieja computadora y abría los registros de archivo del puesto. Si iba a entender qué era lo que respiraba en el norte, necesitaba información. Algo le decía que esa presencia no era reciente, que había estado allí desde mucho antes de que él llegara. Los archivos digitales eran escasos. El sistema del parque había sido instalado hacía menos de 5 años, y casi todos los datos anteriores se mantenían en papel. Jaylen lo sabía, así que después de revisar sin éxito los últimos informes, se levantó, tomó su linterna y bajó al pequeño sótano donde se almacenaban las cajas antiguas. El aire allí era pesado y olía a polvo, humedad y metal oxidado. Las cajas de cartón estaban apiladas contra las paredes, etiquetadas con fechas y nombres de antiguos guardabosques. Se agachó frente a una con el rótulo 1971-1978, informes de patrulla, y comenzó a sacar carpetas. Los papeles estaban amarillentos, algunos quebradizos, pero las letras seguían legibles. Revisó las primeras páginas sin hallar nada relevante. Reportes de lluvias, muertes de animales, notas sobre cazadores furtivos. Nada que explicara la zona de silencio. Después de casi una hora, encontró algo. Un sobre delgado marcado con un sello descolorido. Departamento de Recursos Ambientales. Subdivisión de Estudios Experimentales. No recordaba haber visto nunca ese sello. Dentro había un documento mecanografiado, fechado en 1974. El encabezado decía: Proyecto Lucerna, Evaluación de Campo 2. Jaylen frunció el ceño y leyó. El informe describía un programa de investigación destinado a evaluar el impacto ambiental del uso de aerosoles poliméricos en zonas áridas, con fines de reforestación acelerada. A medida que avanzaba en la lectura, las palabras se volvían más inquietantes. El compuesto polimérico mostró una tasa de fijación al suelo superior al 300% respecto a las muestras de control. Los efectos secundarios incluyen incremento de temperatura local, alteraciones acústicas y crecimiento irregular de la biomasa. Dejó el papel sobre la mesa y respiró hondo. El informe mencionaba coordenadas para el Área Experimental 7B, que coincidían casi exactamente con la ubicación del árbol. Sintió un escalofrío. Continuó leyendo. En las últimas líneas alguien había hecho anotaciones a mano, probablemente un guardabosques de la época. Las letras apresuradas decían: se observa comportamiento anómalo en especies locales. Evitan el área. Informe remitido al ministerio. Orden de suspensión pendiente. Y luego más abajo, otra frase tachada. La estructura sigue creciendo. Jaylen pasó los dedos sobre las palabras borradas. No había duda. No era el primero en ver aquel fenómeno. Otros lo habían encontrado décadas atrás, y alguien había intentado enterrarlo, no solo en el desierto, sino también en la memoria. Buscó más documentos y halló una carpeta con el nombre de un antiguo guardabosques, Hendrik van Dijk. Las hojas dentro estaban cubiertas con notas escritas a mano, observaciones diarias muy similares a las que él mismo llevaba ahora. Al principio eran registros rutinarios, fechas, temperaturas, avistamientos de fauna. Pero conforme avanzaban los meses, el tono cambiaba. En una anotación del 18 de junio de 1975, Van Dijk escribía: Zona norte expandida. El aire no transmite sonido. Los animales huyen. Sentí vibraciones bajo el suelo. Dicen que es viento, pero no hay viento. Más adelante, otra nota, de agosto. La estructura parece tener patrones. No son raíces, no son ramas. Es algo que se adapta. Ya no puedo acercarme sin sentir presión en el pecho. Y finalmente, una última página, sin fecha. La estructura afecta más que a la fauna. El personal reporta insomnio, sueños recurrentes.
Es como si la arena recordara. Jaylen se quedó mirando esa última frase mucho tiempo. La arena recordaba. No sabía si aquello era una metáfora o una advertencia literal, pero el efecto de las palabras fue inmediato. Sintió que la temperatura en el sótano había bajado. Se frotó los brazos, incómodo. Las paredes de concreto devolvían un eco que antes no había notado. Un zumbido leve, constante, como si el aire mismo vibrara. Subió las escaleras con los documentos bajo el brazo y los extendió sobre la mesa principal. El silencio de la cabaña lo envolvía, pero ahora ese silencio parecía más denso, como si tuviera un corazón propio. Encendió la grabadora y comenzó a dictar sus observaciones en voz baja. Quería dejar constancia de lo que había descubierto. Registro de campo. Día 79 de observación. Posible correlación entre el proyecto Lucerna, ejecutado en 1974, y la formación biológica no identificada en el área norte. El material descrito en los informes coincide con la composición anómala observada en las muestras de suelo. Sugiero que la estructura actual podría ser una forma de integración entre compuestos sintéticos y tejido vegetal. Se detuvo. Las palabras sonaban frías, científicas, pero no lograban capturar la magnitud de lo que intuía. Lo que había al norte no era un experimento fallido, era una transformación. Algo había sobrevivido, adaptándose a lo largo de los años, fusionando lo inerte y lo vivo hasta volverse una entidad nueva, autónoma. El sonido del viento golpeando las ventanas lo hizo levantar la vista. Era el primer viento en días. Se acercó al cristal. El horizonte estaba cubierto de un velo de arena fina que se desplazaba lentamente, como una ola que nunca rompía. En medio de esa bruma, creyó distinguir algo brillante, un destello breve, como un reflejo metálico. Parpadeó. El resplandor desapareció. Cerró las cortinas y volvió a la mesa. Abrió su laptop y comenzó a redactar un informe para la oficina central. Pero cuando llegó al apartado de coordenadas, dudó. ¿Debería revelar la ubicación exacta? Si lo hacía, los superiores enviarían a un equipo y destruirían todo sin entenderlo. El protocolo era claro. Cualquier fenómeno no identificado debía ser reportado. Pero él sabía que esto no era solo un fenómeno. Era algo que respiraba, que sentía, que quizás pensaba. Dejó el informe inconcluso y encendió el generador de radio. Ajustó la frecuencia hasta conectar con un canal internacional de investigadores ambientales. Grabó un mensaje corto, cifrado. Anomalía orgánica detectada. Zona deshabitada de Namibia. Posible relación con experimentos poliméricos de los años 70. Solicito contacto con expertos en biointegración o materiales autorregenerativos. Urgente. No incluyó su nombre ni la ubicación. Solo el registro de sonido de la respiración del árbol que había captado durante la noche anterior. Lo escuchó antes de enviarlo. Ese ritmo profundo, grave, casi humano. Un sonido que parecía pulsar en sincronía con su propio corazón. Al escucharlo, sintió vértigo. Era como oír la respiración del planeta, y a la vez, la de algo que lo superaba. Apagó el transmisor y se quedó en silencio, escuchando. Durante unos segundos creyó oír una respuesta. Un eco débil que no provenía de la radio sino del exterior. Caminó hasta la puerta y la abrió. El viento había cesado, pero el olor metálico estaba otra vez en el aire. Un olor más fuerte, como si la distancia entre él y el árbol se hubiera cortado. En el horizonte, la línea del norte parecía vibrar, no por el calor, sino por un movimiento interno, invisible. Jaylen cerró los ojos y pensó en las palabras de Van Dyck. La estructura afecta más que a la fauna. Tal vez ya lo estaba afectando a él. Su respiración se había sincronizado con la de aquello. Y el desierto, pensó, comenzaba a latir con un solo corazón. Regresó adentro y revisó las carpetas una vez más. Encontró una fotografía en blanco y negro, doblada entre dos hojas. Mostraba un grupo de hombres junto a un camión, posando frente a una estructura parcialmente visible detrás de ellos. No era un árbol, era una masa informe, como un caparazón de textura rugosa. Al reverso, una anotación con tinta azul, Área 7B, 1975. Último registro antes del cierre. La imagen tenía una sombra que no pertenecía a ninguno de los hombres. Una forma alargada, vertical,
que parecía extenderse detrás del grupo, aunque no había nada que pudiera proyectarla. Jaylen guardó la foto en su bolsillo. Sabía que lo que estaba viendo no era una simple coincidencia. Aquella sombra seguía allí, esperando. Cuando el sol cayó, el cielo se tiñó de un rojo intenso. El calor del día se disipó, dejando un frío seco. Jaylen encendió una lámpara y comenzó a escribir en su cuaderno. Quería dejar un registro no para los otros, sino para sí mismo, por si algo le ocurría. El proyecto Lucerna nunca fue clausurado del todo. Fue olvidado, y lo que crearon no murió. Aprendió a sobrevivir. La estructura al norte no es una anomalía, es el resultado de la unión entre materia sintética y biológica. Un organismo nuevo, quizá un ecosistema, quizá una inteligencia. No sé si busca comunicarse o expandirse, pero sé que me ha reconocido. Sabe que la observo. Al terminar de escribir, sintió un leve temblor bajo los pies. Un movimiento tan suave que apenas hizo vibrar el vaso de agua sobre la mesa. El líquido tembló con un ritmo constante. 3 pulsos lentos, una pausa, 3 pulsos más. Jaylen lo miró con los ojos muy abiertos. Era el mismo patrón de respiración que había grabado la noche anterior. Apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad, observando cómo el reflejo del agua se movía aún. Afuera, el viento comenzaba a soplar otra vez, pero su sonido era diferente. No era un silbido ni un rugido. Era un murmullo, un susurro que parecía pronunciar su nombre, arrastrado entre las dunas. Jaylen se levantó y salió al porche. La noche era clara, inmensa, viva. En el horizonte, una luz débil se encendió brevemente. Luego se apagó. No era el árbol lo que respiraba ahora. Era todo el desierto. Y él, sin saberlo, ya formaba parte de su memoria. El amanecer llegó con un silencio que pesaba más que la oscuridad. El viento había desaparecido y el aire estaba inmóvil, denso, saturado de ese olor metálico que Jaylen Brooks ya asociaba con el norte. Desde la ventana de su cabaña, el horizonte parecía detenido, como si el tiempo se hubiera congelado en una pausa expectante. La noche anterior apenas había dormido. Había pasado las horas escuchando los sonidos de la tierra, tratando de distinguir si el temblor que sentía era real o producto de su propia mente. Cuando finalmente decidió levantarse, la decisión ya estaba tomada sin necesidad de razonarla. Volvería al árbol, no para observarlo desde lejos, sino para entrar. Se preparó con una meticulosidad que disimulaba su ansiedad. Revisó la mochila, las baterías de las cámaras, el pequeño dron, la linterna, las cuerdas, la navaja. Llevó también una mascarilla y un filtro de aire, aunque no sabía si le servirían. No tenía certeza de qué era lo que lo esperaba dentro de esa estructura viva. El sol aún no había asomado cuando salió de la cabaña, pero el cielo ya comenzaba a clarear con un tono gris azulado. Subió al vehículo y condujo despacio, siguiendo el mismo camino de días anteriores. Pero esta vez la sensación era diferente. Ya no iba como un observador, sino como alguien que responde a una llamada. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba sutilmente. La arena parecía más compacta, la vegetación más escasa. Todo el entorno adquiría un matiz apagado, como si los colores hubieran sido absorbidos por la tierra. Jaylen sintió que el aire se espesaba, que cada metro lo acercaba a un lugar ajeno a las leyes conocidas. Cuando finalmente vio la silueta del árbol, el corazón le dio un vuelco. No había duda. Había crecido. La estructura que lo envolvía era ahora más ancha, más alta, y su superficie se extendía hacia el suelo en tentáculos trenzados que se hundían en la arena. Aquello ya no parecía un nido. Era un cuerpo que respiraba. Detuvo el motor a unos 100 metros de distancia. El sonido del vehículo desapareció, tragado por la quietud. Bajó lentamente, con la cámara colgada al cuello y la linterna en el cinturón. Cada paso levantaba polvo que no producía eco. El calor era opresivo, pero no venía del sol. Emanaba de la tierra misma. Cuando alcanzó la zona muerta, la línea invisible donde cesaba todo sonido, la presión en su pecho regresó. Se detuvo y respiró hondo. El aire tenía un sabor dulce, denso, con un dejo de óxido. Miró hacia arriba.
El árbol, cubierto por la estructura, parecía palpitar con un ritmo que ya reconocía. Su ritmo. 3 pulsos lentos, una pausa, 3 pulsos más. Sacó la cámara y comenzó a grabar. El lente capturó el movimiento sutil de las fibras que formaban la masa. Algunas eran tan finas como cabellos, otras gruesas como cuerdas. Todas estaban vivas. Se entrelazaban y separaban con una lentitud hipnótica. La superficie exhalaba vapor, y en ciertos puntos, pequeñas gotas se formaban y caían, evaporándose antes de tocar el suelo. Jaylen acercó la mano y sintió calor, no abrasador, sino orgánico, como el calor del cuerpo de un animal. Retiró la mano lentamente. No había miedo ahora, solo una fascinación reverente. Lo que tenía frente a él no era una amenaza. Era algo antiguo, paciente, que lo estaba esperando. Rodeó la base del árbol hasta encontrar una abertura. Era una grieta en el tejido, lo suficientemente grande para que cupiera una persona. De su interior emanaba un resplandor tenue, de un color dorado verdoso. Jaylen encendió la linterna, pero la luz parecía innecesaria. Dio un paso dentro, luego otro, y el sonido del exterior se apagó por completo. Adentro, el aire era húmedo y tibio. El suelo, blando bajo sus botas, emitía una vibración rítmica que subía por sus piernas hasta el pecho. Las paredes estaban cubiertas de una textura fibrosa, entre vegetal y mineral, con destellos metálicos incrustados aquí y allá. Cada superficie parecía latir con un pulso propio, y al mismo tiempo, todos los pulsos estaban sincronizados. Era como caminar dentro de un corazón. El túnel se curvaba hacia arriba, y Jaylen avanzó con cautela, asegurando las cuerdas a los salientes naturales del material. No sabía cuánto tiempo llevaba ascendiendo. La sensación del tiempo se disolvía dentro de esa respiración constante. En un punto, la linterna comenzó a parpadear. El resplandor interior era suficiente para guiarlo, así que la apagó. La luz parecía emanar del propio material, difusa pero cálida. El silencio era total, pero en su mente escuchaba algo, un zumbido grave, suave, que no venía del aire sino de dentro de su propio cuerpo. Era el mismo sonido que había grabado en la noche, pero ahora estaba dentro de él. Al llegar a una cámara más amplia, se detuvo. El espacio se abría como una cúpula. El techo era translúcido y mostraba sombras que se movían lentamente por encima, como si algo circulara en la superficie exterior. En el centro de la cámara, una estructura más densa se elevaba desde el suelo, compuesta de capas entretejidas. Parecía un capullo o un altar. Jaylen se acercó despacio, hipnotizado. Alrededor, pequeñas formas se movían. Al principio creyó que eran insectos, pero cuando se agachó, vio que eran criaturas diminutas, con cuerpos semitransparentes, mezcla de orgánico y cristalino. Su piel brillaba como vidrio húmedo. No huían, lo observaban. Se movían en grupos coordinados, girando a su alrededor, creando un murmullo casi musical que no llegaba a ser sonido. Era comunicación, pero no con palabras. Jaylen encendió la cámara, filmó las criaturas, el capullo, el entorno. Su respiración se mezclaba con la del lugar. Por un instante sintió que su corazón seguía el mismo ritmo que el de esas paredes vivas. Se tocó el pecho. Su pulso era lento, profundo, casi idéntico al de la estructura. Se preguntó si el fenómeno biológico afectaba su cuerpo o si era él quien se estaba adaptando. En ese momento, la superficie del capullo emitió un destello. Jaylen retrocedió un paso. La luz no era fuerte, pero tenía una cualidad hipnótica. Dentro del capullo algo se movía, una forma alargada, vagamente humana, aunque demasiado perfecta para serlo. No se trataba de un ser en el sentido conocido. Era una figura hecha de la misma sustancia que el resto del nido, pero más concentrada, más sólida, como si el material se hubiera moldeado en respuesta a su presencia. El resplandor se intensificó. Jaylen sintió una presión en el pecho y cayó de rodillas. No era dolor, sino un peso que lo obligaba a mirar. En su mente surgieron imágenes, dunas bajo tormentas, animales que huían, hombres vestidos con uniformes de los años 70 vertiendo líquidos desde tanques metálicos. Luego,
silencio. La arena cubriendo todo. Y finalmente, el árbol creciendo, expandiéndose, absorbiendo el tiempo, aprendiendo a respirar. Comprendió que lo que tenía frente a él era la memoria viva de la tierra. Un organismo que había nacido del error humano y la obstinación de la naturaleza. La fusión entre lo creado y lo nacido. Y él era el primer testigo en comprenderlo. Cuando la luz disminuyó, se dio cuenta de que estaba llorando. No sabía por qué. Tal vez por la belleza del descubrimiento, o tal vez por el terror silencioso que emanaba del conocimiento de lo que había ocurrido. Se levantó con dificultad y extendió la mano hacia el capullo. Al tocarlo, el material se hundió ligeramente bajo sus dedos, tibio y palpitante. No sintió rechazo, sino aceptación. La presión en el aire se redujo, y por primera vez en días, el silencio le pareció amable. Como si el árbol, o lo que fuera, lo reconociera, no como una amenaza, sino como parte de sí. Durante un tiempo que no supo medir, permaneció allí, observando, grabando, respirando en sincronía con la estructura. Cada exhalación parecía aliviarlo, cada inhalación lo llenaba de energía. Cuando finalmente decidió descender, el camino de regreso fue más fácil, como si el nido lo guiara. Las paredes se abrieron donde antes eran cerradas, y el aire fluyó más fresco. Al salir a la luz del día, el sol lo cegó. Tuvo que cubrirse los ojos. El aire exterior era distinto, menos opresivo. Miró hacia el árbol y vio cómo la superficie del nido se movía lentamente, cerrando la entrada detrás de él. No como si lo expulsara, sino como si lo protegiera, como si le confiara su secreto. Jaylen se quedó quieto largo rato, observando el horizonte. El viento había vuelto. Llevaba consigo el sonido leve de la arena moviéndose, y por primera vez en semanas, el desierto sonaba vivo. Se sentó sobre una roca y respiró profundamente. El ritmo del árbol seguía en su pecho, constante. Se dio cuenta de que ya no podía distinguir su propio pulso del de aquello. Habían sincronizado sus existencias, aunque no sabía cómo. Entendió entonces que no había sido él quien había encontrado el nido. Había sido el nido quien lo había elegido. Regresó al vehículo con paso lento, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies. Cada vibración le recordaba el latido que ahora compartía. Antes de subir, miró una última vez el árbol. Bajo la luz del mediodía, su superficie brillaba como metal bruñido. No parecía una aberración, sino una catedral viva. Y en su interior lo sabía. Latía la memoria del mundo. Jaylen encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Cerró los ojos, dejó que el sonido del viento llenara el espacio y, sin darse cuenta, comenzó a sonreír. No de triunfo, sino de comprensión. Había entrado en el corazón del nido y había regresado, pero no era el mismo hombre que había partido. El desierto le había dado algo que no podía explicar, una certeza silenciosa de que la vida, incluso cuando se oculta bajo la forma del silencio, siempre encuentra la manera de respirar. El sol descendía con lentitud sobre el horizonte cuando Jaylen Brooks regresó a su cabaña. El viaje de vuelta había sido largo, más largo de lo habitual, no porque el camino hubiera cambiado, sino porque cada metro parecía arrastrar un peso invisible. El aire, antes seco y cortante, ahora estaba impregnado de un perfume tenue, una mezcla de savia, resina y algo más difícil de definir, como el olor que deja la lluvia al evaporarse sobre la arena. No podía decir si provenía de su ropa, de su piel, o si todo el desierto exhalaba aquel aroma nuevo. Mientras conducía, notaba cómo el volante vibraba suavemente bajo sus manos, como si el vehículo compartiera el mismo pulso que el árbol. Era una idea absurda, pero no podía apartarla. Desde que había tocado el corazón del nido, su cuerpo no era el mismo. Cuando por fin apagó el motor, la tarde se había transformado en un crepúsculo de cobre y violeta. La luz caía oblicua sobre las chapas del tejado, y el viento traía consigo un murmullo sutil, casi humano, que se desvanecía entre las sombras. Jaylen bajó lentamente, sintiendo las piernas pesadas. No era cansancio físico. Era otra cosa, una especie de resonancia interna, como si la vibración del árbol siguiera viva dentro de él. Entró en la cabaña, cerró la puerta y se quedó un momento quieto,
apoyado contra la pared. Todo estaba en su sitio. La lámpara de queroseno sobre la mesa, las cuerdas enrolladas en el suelo, los mapas extendidos con precisión milimétrica. Sin embargo, el lugar parecía distinto, más pequeño, más frágil. Encendió la lámpara y se acercó al cuaderno de campo. Lo abrió en la última página escrita. Las letras se veían temblorosas, como si las hubiera trazado otra persona. Repasó las frases. La estructura me permitió entrar. Está viva. No es un organismo aislado. Es un sistema, un cerebro distribuido. ¿Me reconoció? Detuvo la lectura y respiró hondo. Las palabras eran ciertas, pero insuficientes. No podía expresar con lenguaje humano lo que había sentido dentro de aquel lugar. No era una cueva, ni un nido, ni una construcción. Era una mente extendida sobre la tierra, una memoria viva que respiraba a través de miles de formas y que lo había aceptado como un fragmento más de sí misma. Se sirvió un vaso de agua, pero al llevarlo a los labios percibió algo extraño. El agua tenía un sabor nuevo, apenas perceptible, un dejo mineral que no recordaba. Miró el líquido contra la luz y vio pequeñas partículas suspendidas, reflejando el brillo de la lámpara como motas de polvo dorado. No era contaminación, era como si el agua misma hubiera cambiado su naturaleza. Dejó el vaso sobre la mesa sin beber. Se pasó una mano por la frente y se miró en el espejo del rincón. Sus ojos, cansados, reflejaban un matiz distinto. El iris, antes de un marrón oscuro, mostraba ahora un reflejo ámbar, apenas visible, que destellaba cuando la luz lo alcanzaba. Se acercó más al espejo. No era una ilusión. Su mirada tenía algo nuevo, algo que le devolvía la sensación de estar siendo observado desde dentro. Esa noche no intentó dormir. Se sentó frente a la ventana abierta y observó cómo el desierto se sumía en la oscuridad. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una, como brasas diminutas sobre la inmensidad del cielo. Todo parecía quieto, pero Jaylen sentía que bajo esa calma algo se movía. Era como si el suelo respirara bajo la superficie, como si el pulso del árbol hubiera despertado un eco en toda la tierra. Tomó su grabadora y habló en voz baja, con el tono de quien confiesa un secreto. Día 81. He entrado al núcleo. La estructura no es hostil, es consciente. Su respiración se ha sincronizado con la mía. Desde entonces percibo vibraciones en el suelo, incluso aquí, a kilómetros de distancia. No sé si se trata de un fenómeno físico o de un cambio interno. Tal vez ambos. El aire parece distinto. Los animales no han regresado, pero siento que pronto lo harán. El ecosistema está cambiando. Yo también. Cuando terminó de grabar, apagó la lámpara y salió al exterior. La luna iluminaba el desierto con una claridad suave. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo el murmullo de las arenas. Por primera vez, Jaylen creyó distinguir un patrón en ese murmullo, una cadencia que no era aleatoria. Era un ritmo antiguo, casi musical, con pausas regulares, como si alguien o algo hablara a través del aire. No eran palabras, pero su significado era claro. El desierto lo estaba llamando. Caminó hasta el límite del puesto, donde la cerca de madera marcaba el final de la zona de patrullaje. Más allá, todo era territorio del silencio. Permaneció allí, inmóvil, observando la línea del horizonte. Una luz distante se alzó un instante y luego se apagó. No era un rayo ni un reflejo. Era un destello profundo, contenido, como si la tierra misma respirara luz. Jaylen sintió que el pecho se le llenaba de una calma inexplicable. En lugar de miedo sintió pertenencia. No había amenaza en esa luminosidad, sino una invitación. Al regresar a la cabaña, encontró sobre la mesa un detalle inquietante. El vaso de agua que había dejado lleno, ahora estaba medio vacío. El líquido remanente tenía una tonalidad más clara, como si hubiera absorbido luz. Se inclinó sobre él y, al mirar de cerca, vio que las partículas suspendidas ya no eran simples reflejos. Se movían, lentas, siguiendo un patrón circular. Por un momento pensó en analizarlas con el microscopio portátil que guardaba en una caja de herramientas, pero algo lo detuvo. Una voz interna, serena pero firme, le dijo que no debía hacerlo, que no debía reducir aquello a un objeto de estudio. No era una muestra, era un mensaje. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de un motor a lo lejos.
Salió y vio una nube de polvo acercándose por el camino del sur. Era un vehículo oficial, con el emblema del parque en el costado. 2 hombres descendieron, ambos con uniforme beige y gafas oscuras. Uno de ellos levantó la mano a modo de saludo. Ranger Brooks, dijo con tono neutro. Recibimos su transmisión. Hemos venido a verificar el informe. Jaylen sintió un nudo en el estómago. No esperaba que su mensaje cifrado hubiera sido detectado tan pronto. Los hombres se presentaron como técnicos del Departamento Central, pero algo en su actitud lo incomodó. No mostraban curiosidad, sino urgencia. Les ofreció agua y los condujo al interior. Mientras hablaban, notó que sus ojos se movían con rapidez, escudriñando cada rincón de la cabaña. Le hicieron preguntas precisas sobre las coordenadas, sobre la magnitud de la anomalía, sobre la presencia de materiales metálicos en el nido. No mencionaron el término árbol, lo que le hizo pensar que sabían más de lo que aparentaban. Cuando terminó de responder, uno de ellos dijo: «Recibimos órdenes de asegurar el área. Habrá un equipo aquí mañana al amanecer. No se acerque hasta que lleguemos. Es una instrucción directa». Jaylen asintió, pero en su interior sabía que no obedecería. Algo en el tono de los hombres le hizo comprender que no iban allí a estudiar nada. Iban a borrarlo. Cuando se marcharon, dejó pasar unos minutos antes de salir al porche. La nube de polvo se desvanecía en el horizonte. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Se sentía herido. Jaylen comprendió que no podía permitir que destruyeran aquello. No porque lo considerara suyo, sino porque era algo que pertenecía a la tierra misma. Pasó el resto del día preparando lo necesario. Empacó su cámara, las grabaciones, los documentos antiguos del proyecto Lucerna y una pequeña caja con las muestras que había recogido. Al anochecer apagó todas las luces y esperó a que el cielo se llenara de estrellas. Luego tomó su mochila y salió en dirección al norte. Caminó sin detenerse, guiado por el brillo lejano que emergía del árbol. Cada paso lo alejaba del mundo humano y lo acercaba al otro. El viento había cesado. El aire era tibio, casi respirable como un cuerpo. Cuando llegó a la zona muerta, el resplandor era más fuerte que nunca. La estructura había crecido de nuevo. Sus bordes se extendían sobre el suelo como raíces vivas que palpitaban bajo la arena. Jaylen se detuvo frente a ella y colocó una mano sobre la superficie tibia. Al hacerlo, sintió que el pulso lo envolvía. No era invasivo, era acogedor. Cerró los ojos y, en la oscuridad, escuchó una voz. No venía de fuera ni de dentro, sino de ambos lugares al mismo tiempo. No tenía palabras, pero transmitía imágenes, recuerdos, sensaciones. Hombres vertiendo líquidos sobre la tierra, animales huyendo, el árbol germinando, el desierto absorbiendo el daño y transformándolo en vida. Luego vio su propia imagen, caminando bajo el sol, observando, registrando, comprendiendo. Y comprendió lo esencial. El árbol lo había elegido porque lo necesitaba. No para ser su guardián, sino su intérprete. El suelo comenzó a temblar suavemente. No era un terremoto, era respiración. La arena se abrió frente a él, revelando una cavidad iluminada por una luz dorada. Jaylen descendió sin miedo. El aire era cálido, perfumado, vibrante. Las paredes brillaban con una textura líquida. En el fondo, el mismo capullo que había visto antes lo esperaba, pero ahora abierto, mostrando en su interior una masa luminosa que latía como un corazón. Se acercó lentamente, y cuando extendió la mano, la luz lo envolvió. No sintió dolor, ni miedo, solo una expansión de conciencia. Su mente se llenó de voces antiguas, como si la tierra entera hablara a través de él. Vio los años, las tormentas, los hombres que pasaron, los animales que murieron y los que volverían. Vio el ciclo completo de destrucción y renacimiento. Cuando la luz se disipó, se encontró arrodillado sobre la arena, fuera del árbol. El amanecer despuntaba en el horizonte. Su cuerpo estaba cubierto de polvo dorado y su respiración era profunda y tranquila. El árbol permanecía inmóvil, pero su superficie brillaba débilmente. Jaylen se levantó y miró a su alrededor. El viento volvía a soplar, trayendo consigo los primeros sonidos de la vida, el zumbido de los insectos,
El canto lejano de un ave, el rumor de la arena moviéndose. El desierto respiraba. Regresó a la cabaña sin mirar atrás. Los hombres del gobierno llegarían, pero no encontrarían nada que pudieran destruir. El árbol sabía esconderse, y él sabía guardar silencio. Cuando cruzó el umbral, dejó la mochila sobre la mesa y se sentó. Abrió el cuaderno y escribió las últimas líneas. La memoria del desierto no pertenece a los hombres, pertenece al tiempo. Yo fui testigo, nada más. El árbol no es un monstruo ni un milagro. Es el recuerdo de lo que hicimos y la promesa de lo que aún puede sanar. Si algún día alguien vuelve a buscarlo, lo encontrará distinto, pero vivo, porque el desierto recuerda. Cerró el cuaderno, lo colocó dentro de una caja metálica y la enterró detrás de la cabaña. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Jalen se levantó, respiró profundamente y miró hacia el norte. La línea del horizonte vibraba con un resplandor tenue, apenas perceptible. Sonrió con serenidad. Ya no era solo un guardabosques. Era parte del paisaje, una nota más en la voz infinita del desierto que seguía, obstinada, respirando. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubre las demás historias que ya están disponibles. Compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.